Buenas tardes a todos los que están conectados a nivel nacional como internacional y que nos han acompañado desde el inicio del primer ciclo de conferencias. Hoy la Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo se enorgullece en iniciar el segundo ciclo de conferencias enmarcadas en la excelencia académica de los egresados y profesores, con la participación de la doctora Natalie Pereira, para seguir cumpliendo con nuestro compromiso académico con toda la comunidad odontológica en general. También estarán con nosotros en este ciclo la doctora María Andreina Jones, el doctor Aldo Mansur, la doctora Nuria Otero y también la Comisión Científica de la Sociedad Venezolana de Periodontología, que está conformada por la doctora Carol Gibri, la doctora Xiomara Jiménez, la doctora Tabata Rojas, la doctora Claudia Simosa y mi persona. Ahora, es importante que se resalte que cada uno de los conferencistas que conforman este ciclo nos brindarán un tema actual y de relevancia de su especialidad. Al mismo tiempo, informamos que saldrá publicidad semanal de cada uno de los conferencistas por las cuentas Instagram y Twitter de la Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo, también en las cuentas personales del equipo organizador de estas conferencias, así como también en las cuentas de la empresa Dynamic. Ahora, sin más preámbulos, vamos a presentar a la querida doctora Natalie Pereira, quien es odontólogo de la Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo, Venezuela, en el 2004. Especialista en odontología restauradora y estética del Instituto Superior de Ciencias de la Salud, Egas Moniz, en Portugal. Profesor agregado de la Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo, Venezuela, durante 9 años. Profesor asistente en el Departamento de Odontología Restauradora y Prostodoncia de la Universidad de Texas en Houston en el 2015. Y, por supuesto, que actualmente se desempeña como directora de pregrado de la Clínica de Prostodoncia y jefe de cátedra de la asignatura Prótesis Fija, impartiendo también clases en múltiples asignaturas como prótesis fijas, prótesis parciales, removibles, en dentaduras totales, implantología, odontología digital y operatoria dental en la Universidad de Texas en Houston también. También es importante resaltar que la doctora Natalie combina la docencia con la práctica clínica y la investigación, enfocándose en el color y en la apariencia dental. Es también importante resaltar a la doctora que ella es autora y coautora de varios artículos científicos que se refieren a la colorimetría y al blanqueamiento, ¿verdad? Lo que es lo mismo que el color y la apariencia dental, publicados en la revista de Odontología Cosmética en un periodo de 2017 al 2019, y es conferencista nacional e internacional. Bueno, el tema que ella nos trae hoy, un tema bien importante y bien relevante, es el de impresiones definitivas en prótesis fija. ¿Cómo obtener excelencia en teoría y práctica? Definitivamente, Natalie, uno de los principales éxitos en prostodoncia es la exactitud de la restauración final, que garantice la sobrevida de la prótesis. ¿Verdad que sí? Entonces, Natalie, tienes un tiempo que debes administrar como te parezca, como tú más creas conveniente, donde nos lleves a conocer un poco más de la importancia de las impresiones definitivas en prótesis fija. El tiempo es tuyo. Adelante. Muchas gracias, doctora Fonseca. Muy agradecida por la invitación. Voy a comenzar a compartir mi pantalla. Perfecto. Y bueno, gracias por la introducción. Yo quería comenzar mi presentación con esta fotografía, que es mi nueva casa. Yo me mudé a los Estados Unidos en el 2014 y poco tiempo después, afortunadamente, tuve esta oportunidad de empezar a trabajar como profesora en la Universidad de Texas en Houston. Y bueno, aquí pues me recibieron también con los brazos abiertos y he estado sin parar
trabajando desde que ingresé y bueno, y ahora tengo una oportunidad más, que es que voy a continuar mis estudios. Yo voy a comenzar el próximo mes una maestría para obtener un certificado en prostodoncia. Y bueno, y así continuar también con mi formación académica, porque una vez que estás en este medio, uno nunca deja de estudiar, uno tiene que seguir avanzando y que seguir estudiando. Y bueno, para los que no me conocen, yo soy Natalie Pereira. Como la doctora Fonseca mencionó, yo me gradué en el año 2004 en la Universidad de Carabobo, hice una especialidad en odontología restauradora y estética. Estuve dando clases durante muchos años en la Universidad de Carabobo y también daba cursos de ampliación hasta que me mudé acá hasta los Estados Unidos. Quiero mencionar que estoy a la orden para cualquier cosa que necesiten. Al final de la presentación van a tener mi correo electrónico y ustedes me pueden escribir cualquier cosa que necesiten, cualquier cosa que quieran que yo los pueda ayudar. Si está dentro de mis habilidades y de mis capacidades, por supuesto que lo voy a hacer. Quería decirles que no tengo ninguna afiliación comercial o ningún interés financiero con los fabricantes que yo voy a mencionar en esta conferencia. Y qué bueno que este webinar está destinado solamente a fines educativos, ¿ok? Aquí no tengo ningún interés comercial. Entonces, bueno, ¿por qué yo decidí tomar o hacer este tema de impresiones finales para prótesis fija? Primero que uno puede pensar que el procedimiento de la impresión es algo muy sencillo, que es algo que lo hacemos a diario, pero resulta que es uno de los elementos que están más propensos a errores. Porque si te pones a ver todo lo que está detrás de una impresión, bueno, está el material de impresión, la estabilidad que el material de impresión pueda tener, después si vaciamos un modelo físico, también qué estabilidad dimensional pueda tener ese modelo físico, y más el proceso que va a ser de laboratorio. Entonces tenemos que empezar al comienzo con una buena impresión, con un buen manejo de tejidos blandos para que se pueda asegurar el éxito de esa restauración. Y lo pongo como obtener esa excelencia en teoría y práctica, porque a mí me gusta siempre todo lo que yo digo basarlo con la literatura. O sea, yo no quiero que ustedes crean que es que yo vengo a dar aquí nada más mis opiniones personales. Yo todo lo que yo hablo, yo hago una amplia revisión de la literatura y justamente yo lo que vengo es como que a digerirles todo eso en esta hora que vamos a estar conversando. Yo hago estas presentaciones interactivas. Al final de cada sección voy a tener un slide donde hago preguntas, o sea, donde les pregunto si ustedes tienen alguna duda y me gustaría que participen, escriban todas las preguntas que quieran en el chat, porque la doctora Fonseca va a estar monitoreando ese chat constantemente y si yo no tengo la oportunidad de leerlo en el momento, entonces ella me va a decir las preguntas, ¿ok? Acuérdense que aquí yo trato de ver el chat, pero son como que varias ventanas al mismo tiempo. Entonces, seguimos. Obtener estas impresiones puede ser difícil y yo voy a ser sincera. A veces uno obtiene buenos resultados y otras veces no. Lo importante es que cuando nosotros no tenemos buenos resultados, tenemos que reconocer qué fue lo que salió mal. Si reconocemos qué es lo que salió mal, entonces ya vamos a estar preparados para la próxima y estar seguros de que no vamos a volver a caer o incurrir en el mismo error. Sin duda alguna, antes de tomar la impresión, todo comienza con los tejidos blandos, ¿ok? Manejar el tejido blando es la parte crítica del éxito de las impresiones. Es por eso que voy a dedicarme gran parte de esta presentación hablando sobre el manejo de esos tejidos blandos. Y más importante que todo es la salud periodontal pretratamiento. Muchas veces los pacientes llegan en estas condiciones donde podemos observar que hay placa dental acumulada o que tienen cálculo. Es necesario que nosotros llevemos este paciente a la salud antes de iniciar cualquier tratamiento restaurador. Eso sería como el requisito número 1. La clase de pacientes que nosotros vemos aquí en la universidad son unas pacientes de poblaciones disprivilegiadas que
normalmente no han tenido un amplio acceso a los sistemas de salud odontológica y lamentablemente llegan en estas condiciones. Lo importante es que se les hace un diagnóstico y un plan de tratamiento que es integral y a partir de allí siempre el primer paso es llevar a este paciente a la salud, a la óptima salud periodontal. Una de las cosas que tenemos que considerar también antes de iniciar el tratamiento es evaluar esa salud periodontal, ¿ok? Tenemos que evaluar las imágenes o las radiografías periapicales y también las interproximales, porque es importante esa información para determinar la altura de la cresta ósea alveolar, ¿ok? Que es clave cuando vamos a decidir hacer un tratamiento restaurador, especialmente en prótesis fija, y también para descartar cualquier otra anomalía patológica que el paciente pueda tener. Entonces, conversar siempre con el examen y tener, por supuesto, acceso a estas radiografías que nos pueden dar información sobre caries o sobre otros problemas. Otro elemento que tenemos que considerar es evaluar el contorno, la consistencia, la posición, la textura superficial de la encía. Tenemos que medir la profundidad del surco gingival y también considerar la ubicación de la línea terminal de la preparación. Si estamos, por ejemplo, qué tipo de material restaurador vamos a utilizar, si vamos a trabajar en la zona estética, generalmente esos márgenes se tienen que colocar ligeramente subgingival, por lo tanto tenemos que planificar desde antes de que se comience el tratamiento dónde va a ser o dónde proyectamos que va a estar ubicada esa línea terminal de la preparación. Este concepto del que voy a hablar ahorita no es un concepto nada nuevo, básicamente lo que es el complejo dentogingival, que son todas las estructuras periodontales que están asociadas desde la cresta del hueso, como ustedes ven hasta acá, proyectándose coronalmente hasta el margen libre de la encía. Entonces, ¿qué elementos tenemos allí? Tenemos en primer lugar el tejido conectivo supracrestal, que es donde se insertan todas estas fibras que están acá. Por encima tenemos el epitelio de unión, que es un epitelio que está unido al diente a través de unas uniones llamadas hemidesmosomas. Y consideren que cada vez que nosotros hacemos un tratamiento restaurador e invadimos esa zona, una vez que se regenera, pues ese epitelio vuelve otra vez o esas uniones vuelven a hacerse otra vez con el diente. Y más coronal a él estaría el surco gingival, que es ese espacio en forma de V, donde está la encía libre, formando ese espacio de V contra el diente. De un estudio de Jar Julio, que es como uno de los estudios gold estándar que se hizo sobre el complejo gingival y el ancho biológico, se estableció que este tenía una medida de 2.04 milímetros. Lo que yo quiero decir con esto es que primero que todo, estas medidas son promedio, ¿ok? No quiere decir que todos los pacientes van a tener un ancho biológico de 2 milímetros. Existen variaciones en ello, ¿ok? Pero sí tenemos que considerar y sí tenemos que tener esto en consideración por algo muy importante, que es que cuando nosotros planificamos una restauración, esta no debe extenderse más allá de 0.5 milímetros dentro de ese surco gingival. ¿Ok? El problema de invadir ese espacio biológico o ese ancho biológico es que luego vamos a tener problemas relacionados con inflamación gingival, problemas periodontales, constante sangrado alrededor de esa restauración. Y eso lo debemos evitar a toda costa. Entonces, por ejemplo, aquí yo coloco esta radiografía y preguntamos si necesitamos alargamiento de corona clínica. ¿Qué pasa? Muchas veces tenemos casos donde tenemos que, y disculpen la numeración, esta es la numeración de los dientes que utilizamos aquí en los Estados Unidos. Este correspondería a un primer molar superior izquierdo. Ya a mí se me olvidó la numeración que utilizan en Venezuela, me disculpan porque tengo ya tanto tiempo que no la utilizo. Pero bueno, son cosas que uno tiene que aprender y reaprender. Entonces, bueno,
En este caso, con esta restauración, podemos notar que tiene caries recurrentes y que este paciente va a necesitar una nueva corona. Ahora, cuando yo observo la situación clínica acá, yo tengo que pensar en dónde yo voy a tener la proyección de la ubicación de mi línea terminal, ¿ok? Y si yo estimo más o menos que va a estar en esta zona, me doy cuenta que tengo menos de 1 milímetro entre esa línea terminal, o donde yo proyecto que voy a tener la línea terminal a la altura de la cresta ósea, ¿ok? Eso es un problema, porque si yo construyo mi restauración y dejo el margen de esa restauración en ese punto, lo que va a suceder es que no estoy dejando el espacio suficiente de ese ancho biológico y lo voy a invadir, voy a terminar invadiendo ese espacio biológico y le voy a causar una serie de problemas al paciente. Entonces, ¿qué es lo más razonable? Pues los autores consideran que debe existir una zona de seguridad de 3 milímetros entre la altura de esa cresta alveolar, la altura máxima de la cresta alveolar y el margen de la corona. Entonces, si yo proyectaba que apenas tenía 1 milímetro, ¿verdad? Esto quiere decir que este paciente se va a necesitar someter a una cirugía de alargamiento de corona clínica para eliminar unos 2 milímetros de hueso de esa cresta para que me permitan establecer un nuevo ancho biológico y así yo poder hacer mi línea terminal donde la había planificado originalmente y de esta forma evitar invadir ese espacio. Otra de las cosas que necesitamos considerar es el biotipo periodontal, que muchas veces por una razón u otra no lo tomamos en cuenta, pero es sumamente importante. El término biotipo periodontal describe básicamente el grosor y el contorno de la encía, también el contorno y el espesor del hueso alveolar, la cantidad de la encía queratinizada y la forma de la corona. El Siebert y Litt fueron los que propusieron esta nomenclatura de los diferentes biotipos periodontales y ellos básicamente catalogaron el biotipo periodontal en dos, un biotipo fino y un biotipo grueso. El biotipo fino tiene un periodonto que es muy delicado y fino. El tejido gingival es bastante festoneado, como lo pueden observar aquí. Tiene tendencia a recesiones gingivales. El contorno óseo también es altamente festoneado. Las áreas de contacto son pequeñas y por lo general estos dientes tienen coronas anatómicas triangulares. Ahora, el biotipo periodontal grueso es todo lo contrario. Está caracterizado por un periodonto muy grueso, los márgenes gingivales están generalmente por encima de la unión cemento-esmalte, como pueden observar acá en este espacio. Tiene amplias zonas de encía queratinizada. El contorno gingival es completamente plano, no vemos ese festoneado que observábamos anteriormente. El contorno óseo también es plano y grueso y la diferencia anatómica es que estos dientes tienen zonas de contacto más amplias y coronas anatómicas cuadradas. Para determinar el biotipo periodontal, nosotros tenemos varias estrategias, ¿ok? Una de esas estrategias que tenemos es sencillamente hacer un examen visual, ¿ok? ¿Y qué pistas vamos a buscar? Vamos a ver si la encía es densa, fibrosa, como en esta fotografía que tenemos aquí arriba, o es friable y casi translúcida, ¿ok? También podemos usar otra estrategia que es la transparencia de la sonda, donde sencillamente vamos a insertar la sonda y si nosotros somos capaces de ver la sonda a través de la encía, eso lo que nos quiere decir es que estamos ante un biotipo fino y delicado. Si la sonda no se nota o no es visualmente aparente, quiere decir que estaríamos frente a un biotipo grueso.
Otra estrategia para determinar ese biotipo es una medición directa, ¿ok? Para ello podemos utilizar limas endodónticas con topes de goma y luego medir utilizando un calibrador o una regla. Y la otra estrategia es usar estos calibradores como lo ven acá. En este caso, como nosotros estamos hablando de prótesis fija, estamos hablando de coronas y puentes, no de implantes, esta técnica no se aplicaría para nosotros, pero cuando vamos a restaurar implantes podemos ciertamente medir ese biotipo utilizando un calibrador como lo ven acá. ¿Qué método es mejor? Entonces, aquí yo lo que quiero decir es que se pueden quedar tranquilos porque no existen diferencias entre ninguno de los dos métodos, tanto visual o medirlo directamente. Es una ventaja que lo podamos hacer a través de la sonda periodontal o lo hagamos de manera visual porque es mucho menos invasivo, ¿ok? Cuando vamos a usar una lima, ya estamos hablando que es un poco más invasivo. Y como no existen diferencias en la literatura, entonces podemos guiarnos sencillamente por la apariencia visual y también apoyarnos sobre la visibilidad de la sonda periodontal. ¿Por qué es importante conocer este biotipo? Pues conocer el biotipo es importante porque, sobre todo en aquellos pacientes que tienen un biotipo fino, estos pacientes son más propensos a migraciones de la encía, ¿ok? O a recesión gingival. Imagínense que ustedes están trabajando un caso en la zona estética, terminaron el margen, tomaron su impresión, colocaron su corona, pero resulta que este paciente vuelve al poco tiempo y se comienza a quejar, estoy viendo el margen de la corona. ¿Ok? Esto sucede con mucha frecuencia en esos pacientes con ese biotipo delgado o biotipo fino. Entonces, es importante también saberlo porque la forma como nosotros vamos a manejar el tejido blando al momento de la impresión también está relacionada con el biotipo del paciente. Un biotipo fino, por lo generalmente no vamos a necesitar mayores maniobras para desplazar ese tejido al momento de obtener la impresión, mientras que un biotipo grueso es necesario que quizás tengamos que utilizar métodos quirúrgicos, utilizar la electrocirugía o utilizar el láser para poder desplazar ese tejido. Entonces, es importante conocerlo porque es importante a la hora del sector anterior, ¿ok? El riesgo a las migraciones gingivales y también nos va a ayudar a decidir la estrategia a utilizar cuando vayamos a tomar la impresión. Ok, ahora sí vamos a entrar en los tejidos blandos, ¿ok? El tema de los tejidos blandos es realmente apasionante, ¿ok? Yo creo que aquí hay gente que ama y lo puede amar y lo puede odiar porque es tedioso, ¿verdad? Generalmente cuando tú terminas de preparar tu diente, no se ve como lo vemos en esta fotografía, la encía está sangrando porque accidentalmente hemos rozado con la fresa la encía y necesitamos entonces obtener una hemostasia en primer lugar y en segundo lugar desplazar la encía para que podamos tener acceso a la línea terminal de la restauración. ¿Ok? Entonces, el manejo de los tejidos blandos se refiere justamente a ese desplazamiento horizontal y vertical del surco gingival como requisito previo para realizar impresiones precisas. Y el objetivo realmente es obtener un perfil de emergencia ideal de la restauración, sobre todo cuando la línea terminal está subgingival o está dentro del surco. Aquí en esta imagen, en este gráfico, explico un poco lo que se llama la retracción lateral y la retracción vertical. Cuando vamos a hacer impresiones necesitamos las dos retracciones, ¿ok? Necesitamos en primer lugar una retracción lateral, que es la que ustedes ven aquí, entre el diente y la encía, que el objetivo es crear un mayor espacio para que tengamos mayor volumen de material de impresión en esa zona.
Y lo otro que necesitamos es la retracción vertical. Y el objetivo de esta es exponer la porción no preparada del diente apical a la línea terminal. Es decir, que queremos tener acceso a nuestra línea terminal que está aquí, más la porción apical a esa línea terminal, o sea, la parte del diente que no está preparada. Eso es lo que queremos obtener durante el manejo de los tejidos blandos. Antes de seguir voy a explicar estos dos términos porque creo que siempre causan confusión, incluso yo lo puedo decir de forma intercambiada, pero son completamente diferentes. La línea terminal, que es lo que tenemos aquí, que se conoce como finish line, es la superficie límite o extensión periférica de una preparación dental, que puede ser una corona, puede ser un inlay, onlay, pero es en la preparación. Mientras que el margen es el margen de la corona. Cuando ya nosotros tenemos la restauración en la corona, ese es el margen, ¿ok? Entonces, para nuestros efectos, hoy nos vamos a referir más que todo a la línea terminal, ¿ok? Porque lo que queremos es exponer precisamente la línea terminal. En este esquema que presento aquí, tengo resumidos los métodos de retracción gingival. Y este esquema yo lo hice adaptado de Benson, que hace más de 30 años fue el primero en describir estos métodos de retracción gingival. ¿Ok? A mí me gusta dividirlos en quirúrgicos y no quirúrgicos. ¿Ok? Y vamos a explicar de qué se trata cada uno de ellos. En primer lugar, los no quirúrgicos, tenemos los métodos mecánicos, ¿ok? Y los más utilizados son los hilos de retracción. Otro elemento mecánico que tenemos disponible es el teflón, el tetrafluoreno expandido, son estas siglas que ven aquí, las cofias de retracción y también las bandas metálicas. Yo cuando le doy las clases a mis estudiantes, son estudiantes jóvenes, estamos hablando de estas clases recientes, ellos no tienen idea de qué es una cofia de retracción o una banda metálica para tomar impresión, pero yo siempre les hago referencia que yo cuando estudié odontología y aprendí a tomar impresiones, lo que yo utilizaba eran las cofias de retracción. Entonces, les cuento esta pequeña anécdota de cómo aprendí. Ya yo tengo 16 años de graduada y bueno, calculen los años cuando estaba estudiando prótesis dental. Ok. Cuando hablamos de los métodos mecánico-químicos, es sencillamente combinar ese método mecánico con un químico. Los químicos que normalmente se utilizan son la epinefrina, el cloruro de aluminio, el sulfato férrico y también tenemos otros como pastas de retracción y también hay otros grupos de materiales como materiales de impresión y otras pastas que también los voy a comentar. Cuando se habla de este método mecánico-químico, se trata más que todo de los hilos de retracción, ¿ok? Que es lo que más se utiliza, es usar ese hilo de retracción combinado con un medicamento. Ahora, por la parte de los métodos quirúrgicos, tenemos estos que están aquí presentados. El curetaje rotatorio o gingitage, se le conoce aquí en Estados Unidos con ese nombre. Tenemos la electrocirugía y el láser. Y no se preocupen porque voy a hablar de todos ellos. Ok. Aquí tenemos los hilos de retracción, ¿ok? Es lo primero que voy a hablar. Tenemos muchos tipos de hilos, ¿ok? Ellos están disponibles en diferentes espesores. Ellos pueden ser enrollados o twisted, como lo ven acá. Ellos pueden ser trenzados, como lo ven acá, el braided. Y también pueden ser tejidos, ¿ok? Las desventajas de estos, por ejemplo, particularmente no me gustan los hilos enrollados o twisted porque al momento en que uno está intentando empacarlo, el instrumento se desliza muy fácilmente entre las fibras y no logras empacarlo efectivamente. Ahora, la desventaja de los hilos trenzados o braided es que son muy rígidos. Entonces, al momento que tú lo estás tratando de empacar por un lado, ¿qué pasa por el otro lado? Se levanta por la rigidez del hilo dental. Los otros que tenemos son los hilos tejidos o knitted,
como estos dos ejemplos que observan acá. Y estos hilos tejidos no son más que fibras de algodón muy, muy finas que forman pequeños anillos o loops que están entrelazados entre sí. Lo bueno de estos hilos es que ellos se comprimen cuando uno los empaca. Y una vez que tú lo dejas de empacar, este hilo se va a expandir y va a proporcionar una fuerza externa continua que va a mantener el surco retraído. Otra ventaja de estos hilos es que no se enredan tan fácil en las fresas de diamante y el desplazamiento óptimo siempre se va a producir entre 3 y 8 minutos. Es decir, que una vez que usted coloque el hilo, tienes que darle un tiempo antes de tomar la impresión. ¿Para qué? Para lograr la retracción ideal. Aquí podemos observar cómo se emplea la técnica de doble hilo. Fíjense el tipo de biotipo periodontal que tiene este paciente, cómo al momento de empacar el primer hilo todavía quedan áreas de esa preparación donde la encía cubre la línea terminal. ¿Ok? Utilizar un solo hilo, lamentablemente en un biotipo periodontal de este tipo no es suficiente. Entonces necesitamos utilizar un segundo hilo para así poder desplazar efectivamente el tejido. Otra estrategia que existe es el uso del teflón o la cinta de plomeros, ¿ok? Que es algo sumamente económico y accesible. Y me gusta utilizarlo cuando el hilo retractor no permanece en su surco. Por ejemplo, cuando tenemos unos surcos que son poco profundos y sencillamente incluso el hilo más pequeño no es capaz de mantenerse en el sitio, es una buena idea utilizar el teflón, ¿ok? Para ello lo que hay que hacer es enrollar una tira, ¿ok? Y luego empacarlo. Pero existen unos trucos, ¿ok? Tú tienes que secar muy bien el diente, tienes que secar muy bien el surco y tu instrumento debe estar húmedo. Esa es la única forma para que el teflón no se quede adherido al instrumento. Una desventaja es que es hidrófobo, entonces no tiene la capacidad de absorber fluidos creviculares como por ejemplo lo hace el hilo retractor. Esa, en mi opinión, es una desventaja. ¿Ok? Sin embargo, es un recurso que pueden tener ahí a la mano en el caso de que lo necesiten. Ahora vamos a hablar de los métodos mecánicos químicos, es decir, ya cuando estamos combinando el uso de un hilo con un medicamento. Y aquí en esta tabla estoy presentando los medicamentos más comunes, ¿ok? La epinefrina, ¿ok? Tiene una ventaja que produce buena retracción. Sin embargo, tenemos que saber que la epinefrina produce reacciones sistémicas, ¿ok? Una de ellas es este síndrome de epinefrina. No lo podemos usar en pacientes que tengan problemas cardiovasculares porque tienden a aumentar la presión arterial y también el ritmo y la frecuencia cardíaca. Otro problema que tiene es que no son eficaces al controlar el sangrado. La epinefrina actúa más en las pequeñas arterias y no tanto en los capilares que tenemos en el surco gingival. Por lo tanto, no es tan eficaz. El otro medicamento que tenemos es el cloruro de aluminio, ¿ok? Estos producen buena hemostasis. Sin embargo, si se usan a concentraciones muy altas, podemos dañar el tejido. Una ventaja de ellos es que seca bien, podemos obtener un campo de trabajo seco y como les dije, una buena hemostasis o control del sangrado. El otro medicamento es el sulfato férrico. El sulfato férrico tiene una buena respuesta tisular y una ventaja que tiene es que da un tiempo de trabajo extendido, nos deja trabajar un poquito más, controla el sangrado y tiene buena retracción. Sin embargo, es muy messy de utilizar. Cuando uno habla messy es que es como muy sucio. Una vez que tú coloques el sulfato férrico,
este se combina con la sangre y produce como un precipitado, la sangre coagulada, marrón, oscura y negra, que puede manchar los dientes. La otra desventaja es que tiene un sabor desagradable y es corrosivo para los instrumentos. Como una pequeña anécdota que les quiero decir, hace un par de años yo tuve la oportunidad de visitar Ultradent, ¿okay? Que es el fabricante de estos productos Viscostat y Viscostat Clear, y el doctor Dan Fisher, que es el fundador de esta compañía, explicaba cómo él desarrolló este material. Entonces él sencillamente se iba a los congresos, se iba a las conferencias y armaba su stand, y lo que hacía para demostrar la eficacia de su material, que es este Astringent, que fue como la primera versión, él se cortaba el brazo, se hacía cortes en el brazo y luego se frotaba el sulfato férrico y le mostraba a los odontólogos, miren, cómo coagulan. Entonces, el gran truco, si van a usar sulfato férrico, es que él se tiene que frotar muy bien en la zona que está sangrando. Uno puede tener la idea de que nada más hay que aplicarlo. No. Este material viene con una punta que tiene como una especie de cepillito, un cepillo muy pequeñito en la punta, y ese cepillito lo tenemos que frotar agresivamente. No podemos ser delicados aquí, tenemos que frotarlo agresivamente para que el medicamento pueda penetrar y de esta forma detener el sangrado. Entonces ya saben que si van a usar sulfato férrico, el gran truco es que deben frotarlo muy, muy bien, frotarlo enérgicamente para que éste pueda penetrar y de esta forma conseguir la hemostasis. Importante, siempre que se utilicen estos medicamentos para controlar el sangrado y obtener un campo operatorio seco, hay que lavarlo muy bien antes de tomar la impresión. Sobre todo estas sales metálicas, lo que es cloruro de aluminio y sulfato férrico, ellos interfieren en la polimerización de los materiales de impresión de silicona. Entonces, antes de tomar la impresión hay que lavar muy bien y hay que quitar cualquier residuo de estos medicamentos que puedan estar sobre la preparación y sobre los dientes. Otro elemento que ha sido promocionado últimamente son las pastas de retracción, ¿ok? Estos se tratan de pastas que son a base de arcilla junto con un astringente. Y la arcilla, el papel que juega allí es sencillamente expandirse, es decir, absorber la humedad, ¿ok? Ellos producen hemostasis, secan en cuestión de minutos. Cuando se utilizan con estos caps de compresión, como lo ven aquí, un cap de compresión no es más que algodón densamente condensado o empacado. También puede haber caps de compresión hechos de espuma o de foam. Y cuando se combinan con estos caps, podemos obtener un desplazamiento decente, ¿ok? Sin embargo, noten que ellos tienen una capacidad limitada para desplazar los márgenes de los tejidos, sobre todo si estamos ante preparaciones que están subgingivales o cuando tenemos un biotipo grueso, ¿ok? Otra desventaja es que es bueno solo para 1 o 2 dientes, no funciona si vamos a hacer múltiples unidades simultáneamente. Aquí voy a mostrarles varios productos comerciales. El primero que tenemos aquí es Astringent de 3M, una pasta de retracción que tiene 15% de cloruro de aluminio. En este caso, la pasta se coloca directamente sobre el surco, presionando, tiene esa base de arcilla. Entonces, la función, como les mencionaba, es expandirse y el fabricante lo recomienda usar con el cap de compresión, ¿ok? Y como ven aquí, esta sería la retracción obtenida con esta pasta. Aquí tenemos otro de los productos, se llama Traxodent de Premier Dental, también tiene 15% de cloruro de aluminio. Igualmente el fabricante lo recomienda utilizar con un cap de compresión. Y lo otro es que el fabricante también lo recomienda utilizar con el hilo. Es decir, que ya aquí estamos viendo que estas pastas no son necesariamente una técnica sin hilo o una técnica de retracción sin hilo. ¿Por qué?
muchos de estos fabricantes recomiendan utilizar al menos un hilo por debajo de la pasta retractora. Este es otro ejemplo, este se llama Take One de Kerr, igual 15% de cloruro de aluminio en una base de caolina. Igual, fíjense aquí, el fabricante recomienda colocar un hilo, y la diferencia de este producto con otros fabricantes es que Kerr nos trae dos viscosidades, una viscosidad más baja y una viscosidad más gruesa. Igualmente lo recomienda utilizar con los caps de compresión. Entonces, fíjense que estamos igualmente, ese cap de compresión viene a ser las partes de la parte mecánica o de la retracción mecánica, mientras que la pasta hace el rol de la parte química. Los fabricantes afirman que son más delicados, no son tan agresivos como otros métodos, y sí, es verdad. La razón de ello es que no estamos utilizando una fuerza externa con un empacador de hilo y no estamos empacando, desplazando directamente sobre el surco. Entonces, al ser algo un poco más delicado, no dañamos tanto, no somos tan agresivos con los tejidos blandos. Como les decía, los fabricantes recomiendan colocarlo sobre al menos un hilo, o sea que no es realmente una técnica sin hilo o cordless, ¿ok? Y el tiempo que se ahorra utilizando una pasta de retracción es aproximadamente 3 minutos por procedimiento restaurador, o sea que la ganancia del tiempo tampoco es mucha. Aquí tenemos otros métodos, ¿ok? Coltem presenta Magic Foam Cord, que es un material de silicona expansible, y esta silicona lo que hace es que libera hidrógeno. Al liberar el hidrógeno, todas esas burbujas hacen la retracción mecánica, y también lo acompañan con un cap de compresión. Centrix presenta esta pasta de retracción llamada Gingy Track, okay, que igualmente es a base de silicona de viscosidad media que tiene alum. El alum proporciona lo que sería la parte de hemostasia, y secado también lo recomiendan usar con caps de compresión. Y Centrix, esta misma compañía, presenta el No Cord VPS, que es un material de impresión directamente que tiene alum, que controla el sangrado y desplaza los fluidos gingivales, ¿ok? Estamos hablando de que estos son lo que el fabricante anuncia sobre su producto. En este caso, este es como un panfleto de este Centrix No Cord. ¿Qué es lo que hace? Generalmente no vas a necesitar cordón. ¿Cuándo? Cuando tienes márgenes supragingivales y tejidos sanos. Obviamente, si tienes un margen supragingival, el desplazamiento que necesitas es mínimo. Fíjense que dicen, muchas veces necesitarás un cordón. Es decir, la mayoría de las veces vas a necesitar al menos un cordón para crear el espacio. Y como le añade este alum, que es un sulfato de amonio aluminio, lo que hace es controlar el sangrado. Lo único que a mí no me gusta de esta propaganda es que pone como si la sangre pudiera entrar otra vez a los capilares, y eso es completamente falso. Una vez que la sangre sale, la sangre no va a volver a entrar a los capilares, ¿ok? O sea que aquí tenemos que, como quien dice, evaluar bien qué es lo que nos presenta el fabricante y ver si realmente es algo que puede cumplir el material o no. Pero como ustedes pueden ver, utilizar el hilo incluso con las pastas de retracción. Entonces, en resumen, con estas pastas, ellas tienen una buena capacidad para lograr hemostasia y un campo seco, ¿ok? Porque evitamos esos traumatismos directos a la microvasculatura gingival, producen menos lesiones de los tejidos blandos, pero tienen una capacidad dudosa o comprometida para desplazar esos tejidos gingivales. ¿Cuándo las podemos utilizar? Las podemos utilizar ciertamente cuando tenemos biotipos periodontales finos, cuando tenemos acceso a la línea terminal de la preparación, bien sea porque el margen está supragingival o está al nivel,
¿Cuándo no la podemos utilizar? Cuando son pocas unidades, ¿ok? ¿Cuándo no la podemos utilizar? Cuando tenemos un biotipo grueso, cuando tenemos líneas que están subgingivales y también cuando tenemos múltiples unidades. Ok, ahora vamos a hablarles de los métodos quirúrgicos. Ok, el primero de ellos es el curetaje gingival rotatorio. Ok, este es el uso de instrumentos fresas de diamante para agrandar el surco. Estas técnicas siempre se deben hacer únicamente cuando tenemos tejido periodontal sano. Si tenemos un paciente con un tejido periodontal que está enfermo y hacemos esto, lo que vamos a hacer es empeorar la condición, ¿ok? Entonces tenemos que asegurarnos de que el tejido esté sano. Otra cuestión que es importante al utilizar estas técnicas quirúrgicas es que muchas veces es necesario, sobre todo con el curetaje gingival rotatorio, es necesario esperar a que el tejido cicatrice antes de obtener la impresión final. Es decir, que nosotros vamos alrededor de la encía con esas fresas de diamante, básicamente rompiendo todas esas uniones, todas esas adherencias, las fibras, y luego tenemos que colocar una restauración provisional, ¿ok? Una vez que nuestra restauración provisional, el paciente ha cicatrizado y retiramos, ya vamos a ver cómo vamos a tener ese espacio abierto y mucho más accesible para tomar la impresión. Algo que es importante saber es que no hay diferencias significativas en la inflamación gingival y la recesión cuando lo comparamos con hilos retractores. Ustedes pueden pensar, wow, hacer esto es sumamente agresivo, esta doctora es como una sanguinaria, rompe toda la encía, pero no existen diferencias cuando se comparan con el uso de hilos retractores. Ok, esta técnica que tenemos aquí, o el concepto BOPT, o el concepto de la técnica de preparación biológicamente orientada, no es un concepto nuevo ni una técnica nueva. Esto se ha venido usando durante muchos años y se utiliza muchísimo en los países de Europa. Lo que trata esta técnica es justamente de hacer ese curetaje gingival rotatorio, luego adaptar precisamente las restauraciones temporales, desarrollar el perfil de emergencia en la restauración temporal, dejar que el tejido cicatrice y una vez que el paciente vuelve y retiramos el provisional, esto es lo que vamos a observar. ¿Ok? La única diferencia con una preparación convencional es que estas preparaciones bajo este concepto no tienen un margen definido. Son preparaciones en filo de cuchillo. Entonces, una vez que se ha obtenido la impresión, el odontólogo es que en el troquel delimita la extensión de la preparación y esto generalmente lo hace junto con el técnico. Es decir, el odontólogo y el técnico obtienen el troquel y entre ellos van a decidir dónde va a estar el margen de esa restauración o de esa corona. Aquí tenemos otro ejemplo, así se ve una vez que ustedes han terminado el curetaje rotatorio gingival, la encía está sangrando, la encía está molesta, es normal, hay que colocar el provisional, dejar cicatrizar y luego en una segunda cita retiramos el provisional y pues procedemos a tomar la impresión. Yo pienso que una de las razones por las cuales esta técnica no está tan generalizada aquí en Estados Unidos es porque toma tiempo. Aquí el objetivo es, preparaste, tomaste la impresión y si puedes hacer el milling o el fresado de la corona en el mismo día, mejor. ¿Ok? En Europa, como ustedes saben, todo es más lento, yo me tomo mi tiempo, tomo mi preparación, hago mi temporal, que el paciente venga en otra cita para tomar la impresión. Entonces, esta técnica no se ha difundido tanto aquí en los Estados Unidos por esa razón, porque toma más tiempo y recuerden que tiempo es dinero. Existen otros elementos para cortar el tejido gingival y son estas fresas de cerámica y la única diferencia con estas fresas es que ellas reducen el sangrado debido a coagulación térmica, ¿ok? O sea, no sangra tanto el paciente. Ok,
Vamos a hablar ahora del próximo método quirúrgico. Estoy acelerando un poquito, estoy monitoreando el tiempo. Son 10 para las 3. Yo dije que me iba a tardar 1 hora, pero creo que me va a tardar un poquito más. Me disculpan por eso. No, tranquila, tranquila, Ok, Natalie. ok, perfecto. Tenemos 3 preguntas, pero vamos a Sí, esperar al para final de hacerlo. esta sección ¿Sí, hacemos? hacemos las Dale, preguntas. seguro. Perfecto. Entonces, el siguiente método quirúrgico es la electrocirugía. La electrocirugía produce una dilatación tisular. Lo que hacemos es un canal, en inglés aquí le llaman un trough, de punto 3 a punto 4 milímetros apical a esa línea terminal. Se utiliza una corriente completamente rectificada. Esta corriente lo que va a hacer es controlar el sangrado, ¿ok? Y tenemos que ser bien conscientes con la cantidad de la corriente o la potencia con la que vamos a utilizar no el diodo, el electrobisturí. Si utilizamos una corriente muy baja, lo que vamos a hacer es como arrastrar todos trozos de tejido blanco. Y si utilizamos una corriente muy alta, entonces vamos a quemar el tejido. Entonces hay que medir muy bien qué tanta corriente. Fíjense aquí, en este caso, tenemos cómo luego de colocar o de posicionar el primer hilo, todavía vemos parte de la encía que está sobre el hilo y sobre el margen de la preparación. Lo importante aquí es que se coloque la punta del electrodo paralelo o longitudinal, paralelo al eje longitudinal del diente, y sencillamente con pasadas como de pincel vamos a ir eliminando el tejido que está sobre el hilo, ¿ok? Lo importante es que la punta del electrodo se mantenga paralelo al diente, ¿ok? Y una vez que hemos terminado de liberar todo el tejido, esto es lo que podemos observar, ¿ok? Un acceso completo a la línea terminal de la restauración. Este gráfico explica exactamente lo que acabo de mencionar, ¿ok? Tenemos que tomar en consideración la inclinación del electrodo paralelo al eje longitudinal de la preparación y apoyado sobre el hilo retractor. Lo que queremos eliminar es esta parte. Si nosotros inclinamos el electrodo de esta forma, lo que vamos a hacer es que vamos a eliminar tejido de más y eso sí ya va a comprometer la altura del tejido gingival. Es decir, nos va a quedar la encía más corta. Entonces, cosas que tenemos que considerar: el olor desagradable, o sea, huele a carne quemada. Está contraindicado en pacientes que tienen dispositivos médico-electrónicos como marcapasos. No podemos tocar metal porque le vamos a dar un shock al paciente, un corrientazo. Y no podemos tampoco tocar hueso porque vamos a producir necrosis del hueso. Recuerden que esto usa altas temperaturas. Por esa misma razón no se debe utilizar alrededor de implantes, ¿ok? Cuando se usa alrededor de implantes lo que hacemos es que comprometemos la osseointegración. Entonces no usar ni alrededor de implantes o metal, ni tocar hueso. ¿Qué cosas buenas tiene? Es predecible, proporciona una buena cicatrización, una unidad de electrocirugía no es costosa, ¿ok? Y otra ventaja que tenemos es que podemos modificar las puntas de los electrodos a nuestra conveniencia, ¿ok? Si queremos desarrollar, por ejemplo, una cama para un póntico, podemos utilizar este de forma redonda, lo podemos doblar, lo podemos conformar a nuestras necesidades, ¿ok? Pero yo pienso que más que todo, la gran ventaja es la accesibilidad económica porque estas unidades no son costosas. La otra estrategia que tenemos quirúrgica es el láser, ¿ok? Los que más se utilizan para manejos de tejidos blandos son los láseres de diodo. Estos láseres son seguros, son eficaces, producen una excelente respuesta de cicatrización, no produce daño a los tejidos duros ni a la pulpa dental. Lo podemos utilizar alrededor de implantes y restauraciones de metal y tiene la capacidad de expandir el tejido en una fracción de tiempo comparado con el hilo retractor. ¿Ok? La técnica igualmente se conoce como troughing, que crea un espacio alrededor de la línea terminal de la preparación. Aquí yo les estoy colocando algunos parámetros comunes para ese troughing, como colocar la potencia, el modo,
pero sepan que la mayoría de estas unidades de láser ya vienen preprogramadas. Entonces, si va a hacer, por ejemplo, gingivectomía, utiliza unos settings un poquito más alto, una potencia más alta, porque vas a cortar tejido. Cuando vas a hacer troughing, utiliza una potencia un poco más baja, porque a pesar de que estás cortando el tejido, no necesitas tanta potencia o tanta intensidad. ¿Ok? La fibra, tienen que tomar en cuenta que lo único que corta o lo único que elimina es la punta de la fibra, ¿ok? La parte lateral de la punta no hace absolutamente nada, que esa es una diferencia con la electrocirugía. Con la electrocirugía, el electrodo completo elimina. Con el láser no. Con el láser es solamente la punta la que tiene la capacidad de cortar o de eliminar el tejido. Entonces, aquí tenemos estas dos ejemplos. En uno se hace, en este incisivo central derecho, se ha hecho el troughing con láser, y en el otro incisivo se ha hecho sencillamente el desplazamiento gingival con hilo retractor. ¿Ok? Estas unidades de láser son costosas, sin embargo, ahorita prácticamente muchos consultorios lo tienen como un equipo estándar dentro de la práctica, y muchas personas optan por hacer este troughing con láser en vez de utilizar el hilo retractor. Yo lo uso en ocasiones muy particulares que, en mi opinión, yo siento que me demoro más haciendo troughing con el láser que colocando un hilo, pero yo no sé si es ya por la experiencia de que estoy tan acostumbrada a colocar el hilo que lo logro hacer rápidamente. Y lo otro que me parece es que el corte es un poco lento, porque solamente esa parte plana de la punta es la que hace el corte o la que hace la eliminación del tejido. Esas, en mi opinión, son las desventajas, pero de resto, una buena herramienta que pueden tener, si tienen la posibilidad de tenerlo, pues deberían. Ok, ahora sí voy a hacer una pausa. Voy a detener un momentico mi presentación para que ustedes me hagan las preguntas. Ok. Ok, aquí hay varias preguntas. La doctora Soraya Martínez te pregunta, en el momento de la toma de impresión y sabiendo que expusimos los tejidos blandos a esa separación que muy claramente explicó, si no se logra copiar la extensión periférica de la preparación dental, ¿cuánto tiempo debería esperarse para volver a usar el hilo retractor en un paciente con fenotipo delgado para no traer una retracción como consecuencia del uso del hilo retractor? Ok, yo pienso que en este caso lo mejor que podemos hacer es acertarlo a la primera, ¿ok? Mientras más manipulemos el tejido va a ser peor, ¿ok? Si estamos ante un caso que tiene varias unidades, tenemos un biotipo periodontal fino, lo ideal es empacar el hilo, usar la técnica de doble hilo. Si tenemos un biotipo periodontal fino, siempre tenemos que, y voy a llegar a esto un poco más adelante, utilizar el hilo retractor más fino que sea posible o que tengamos a la disposición o que pueda entrar en ese surco. Mientras más pequeño, mejor, sobre todo en esos biotipos finos. Ahora, una técnica que es bien interesante es hacer dos impresiones una tras otra, ¿ok? Si nosotros usamos el doble hilo, ¿ok? Retiramos el primer hilo, obtenemos la primera impresión, ¿ok? Y consideramos que hay algún lado de esa línea terminal que no copiamos bien, podemos hacer una segunda impresión inmediatamente. No esperemos más. Sencillamente tenemos que tener al asistente preparada allí mismo con un segundo set de cubetas para tomar la impresión, y en este caso recomiendo quitar el primer hilo y tomar la impresión inmediatamente después de quitar el primer hilo que se colocó. Esa es una estrategia que te ofrezco y que puedes probar, ¿ok? Ahora, si no tuviste éxito en ninguna de las dos impresiones, lo mejor que puedes hacer es coloca tu temporal y espérate 2 semanas. Y luego de 2 semanas, inténtalo otra vez. Okay. Segunda pregunta.
Buenas tardes, doctora. Muchas gracias por la presentación. Esto nos dice la doctora Mariani Sopi. ¿En qué casos recomienda usar cloruro de aluminio o sulfato férrico? ¿O los recomienda de manera indistinta según la preferencia del operador? Gracias. Excelente pregunta, me encanta esa pregunta. Yo utilizo el cloruro de aluminio cuando no tengo un sangrado activo, cuando lo único que quiero es secar, ¿ok? Una ventaja del cloruro de aluminio es que es transparente, ¿ok? Dependiendo de la presentación, uno viene el Hemodent, aquí se conoce como Hemodent, es un líquido transparente, y la otra presentación, que es el Viscostat Clear de Ultradent, es transparente. Si solamente necesitamos es controlar la humedad del campo, controlar el fluido gingival, podemos utilizar perfectamente, únicamente el cloruro de aluminio, ¿ok? El hilo, lo que hacemos es que lo empapamos en ese cloruro de aluminio. Yo agarro un vasito de Apen, colocamos un poco del cloruro de aluminio, humedecemos el hilo en el cloruro de aluminio y luego lo empacamos. Es decir, los hilos nunca van secos a la preparación. Los hilos van humedecidos en el químico, ¿ok? Y como les dije, si el paciente no está sangrando, ¿ok? Si lo que queremos es sencillamente secar el campo, perfecto. Ahora, si yo tengo un sangrado activo, yo puedo incluso usar los dos simultáneamente. Mi hilo siempre impregnado en cloruro de aluminio y voy a usar el sulfato férrico en el punto donde la encía esté sangrando. Y es únicamente en ese sitio donde lo voy a frotar bien, 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 bien. Voy a esperar unos minuticos, ¿ok? Lavo muy bien y observo. Si yo veo y no tengo sangre activa saliendo de la encía, entonces perfectamente proceda a la impresión. Si usted ve que sigue saliendo un poquito de sangre, vuelvo otra vez a frotar nuevamente el sulfato férrico hasta obtener la hemostasia. Se puede tardar unos minuticos y uno puede pasar unos 2 o 3 minutos allí frotando, frotando y luego no toque. Yo siempre digo, no lo toques, ni lo veas, espérate un ratico y luego sí lava muy bien. Entonces, dependiendo de las necesidades, si necesitas controlar un sangrado más activo, sulfato férrico. Si sencillamente quieres controlar el campo, entonces usa el cloruro de aluminio. Ojalá que esto responda a la pregunta. Ajá, tienes otra. Katia Escobar te pregunta, ¿en cuánto tiempo puedo esperar con método quirúrgico para hacer la impresión? ¿Cuántos días es lo ideal? Ok, dependiendo del método quirúrgico, ok. Si utilizo el curetaje gingival rotatorio, por lo menos 2 semanas, ok. El paciente debe permanecer con el temporal por lo menos 2 semanas. Si utilizo láser o utilizo el electrobisturí, puedo tomar la impresión el mismo día. ¿Por qué? Porque ambos controlan el sangrado, ok. El gran problema es la sangre. ¿Ok? Si hay sangramiento, no podemos tomar la impresión. Por lo tanto, el curetaje gingival es el que genera el sangrado más activo. La electrocirugía controla el sangrado por coagulación, ¿ok? El calor coagula la sangre, lo mismo que sucede con el láser. Con esos dos no hay sangramiento, tú puedes tomar la impresión inmediatamente. Perfecto. Otra pregunta, lo hace la doctora Soraya Martínez. En la técnica BOC, ¿cómo sería la higiene de ese paciente? Como se muestra en la foto, ese perfil pareciera como cóncavo. Entonces, ¿cómo es la higiene? Ajá. Ese caso eran 2 unidades, una al lado de la otra, ¿ok? Y tenían un temporal que estaba unido, ¿ok? Entre esos dos, ¿cómo lo llamo en español? Tratando de buscar la palabra. En el espacio. En el espacio de la tronera, lo que se hace es que el temporal tiene aliviado ese espacio para que el paciente se pueda atravesar a través de allí un cepillo interproximal o exactamente, o a través de estos hilos threader. Es el Superfloss de Oral-B, exactamente, que tiene una punta más rígida y uno lo puede trenzar por debajo
del póntico, si fuera un póntico, ¿ok? Para limpiar por debajo de la zona. Pero idealmente ese paciente tiene el provisional fusionado o unido solamente porque es provisional. Las coronas van a ser individuales, ¿ok? Y la higiene es la misma higiene que cualquier, hay que cepillarse, utilizar el hilo dental, lo único es que en ese espacio interproximal donde están los dos temporales unidos, ¿ok? Eso se llama aquí embrasure. En ese embrasure o en esa tronera, uno puede pasar el superflow o un cepillo interproximal. Ok. Aquí te dicen otra, bueno, vamos a ver. De tener que elegir una técnica quirúrgica, uno de los químicos que se usan con el hilo retractor, ¿cuál utilizarías? ¿O cuál practicas tú? Ok, vuelvo nuevamente, Eso depende. depende. Depende, exacto. Sí. Si puedes tener un electro y un láser, maravilloso. Sería maravilloso, exactamente. A mí me gusta usar el láser si tengo un muñón, por ejemplo, colado, si el paciente tiene una amalgama y tengo riesgo de que pueda tocar con el electrodo, prefiero utilizar el láser porque no voy a hacerle shock al paciente. Pero una unidad de electrobisturí hace prácticamente lo mismo. Ahora, las unidades de láser tienen otros beneficios, tienen unos beneficios que ayudan en la parte periodontal a descontaminar el surco, lo que es la biomodulación, se puede hacer con las unidades de láser. Así que en cuanto a versatilidad, un láser me parece que es más versátil, ¿ok? Lo único es que sí es más costoso. En cuanto a cloruro de aluminio y sulfato férrico, hay que tener los dos. No te puedo decir que uno solo, no, hay que tener los dos porque sí. Okay. Definitivamente mi material siempre para empezar es el cloruro de aluminio, a menos que, como les dije, tenga sangrado activo. Ok. Bueno, aquí te dicen ciertos comentarios positivos, excelente, gracias por mantenernos actualizados. El doctor Julio Romero desde Orlando y la doctora Patricia Beteta también te felicita, excelente. Y ahora la doctora María Cristina Aguilera, de la Facultad de Odontología, María Cristina Aguilera, te dice: buenas tardes, gracias doctora Natalie por su explícita y didáctica explicación. En cuanto a la técnica con fresas de diamante, ¿debe ser grano fino o ultra fino? Ok, grano fino, mejor. Ok, si es grano fino, mejor. Ultra fino no me parece que va a cortar tanto. Lo que sí no debemos usar es la de grano grueso, ¿ok? No usen de grano grueso porque es muy agresiva, ¿ok? Creo que las de grano fino son una de las más populares y son una de las opciones que más tenemos, más que las ultra fino. Una de grano fino va a estar bien. Pero que lo importante es que sea la forma correcta. Tiene que ser esa forma de flama que es muy alargada y fina. Ok. Otro comentario positivo para Angélica Álvarez desde Bogotá. Muchas gracias, doctora Natalie. Saludos. Sin embargo, espérate un momentico, Natalie, porque en la parte de los chats te hicieron una preguntita por lo menos. Ok. Una pregunta. Cuando se decide realizar el curetaje con instrumental rotatorio, ¿es conveniente dejar el provisional y en cita posterior tomar la impresión o se puede realizar en el mismo tiempo operatorio post-curetaje? Tomar la impresión funcional, excelente presentación, también te dice. Gracias. No, como yo le expliqué, en estos casos, ¿qué pasa? Siempre que hay un sangrado gingival activo, hay que demorar la impresión. Si se hace curetaje gingival rotatorio, mi recomendación es colocar el provisional, esperar por lo menos 2 semanitas y luego traer al paciente nuevamente para tomar la impresión. La gran ventaja de dejar el provisional es que nosotros podemos desarrollar ese perfil de emergencia. Eso sí, el provisional tiene que ser un buen provisional, tiene que ser un provisional que tenga un contorno adecuado, que cuando esté puesto esté bien sellado, no podemos dejar nada de excesos de cemento, porque eso lo que va a hacer es que va más bien a incrementar la inflamación gingival, va a causar irritación gingival. Si es un provisional que está bien adaptado, que tiene un buen perfil de emergencia, no hay ningún exceso de cemento, limpio, fácil de acceder para la higiene del paciente, entonces
excelente, porque va a cicatrizar y va a cicatrizar dejando ese contorno o esa abertura que en un futuro la restauración definitiva va a tener también en el contorno. Ok, una última pregunta para que podamos Sigamos. seguir. Ajá, sigamos. Bueno, me preguntan esto. No tomando en cuenta que tiempo es dinero, asumiendo que no hay enfermedad periodontal, línea de terminación subgingival, ¿qué técnica recomienda para múltiples preparaciones? La técnica de doble hilo retractor, ¿ok? Ya Definitivo. vamos a hablar de eso. Voy para allá, ¿ok? Dale. Eso es Perfecto. todo. Seguimos. 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 Ok. Aquí. Ok. Ahora vamos a comenzar a hablar sobre las impresiones, ¿ok? Lo primero que tenemos que saber es si sabemos leer una impresión, ¿ok? Es lo más importante. En este estudio de Rao y colaboradores, ellos evaluaron cerca de 1.200 impresiones que se mandaron a varios laboratorios y evaluaron la calidad de las impresiones en prótesis fijas, ¿ok? Luego que analizaron sus resultados, se dieron cuenta de que 86% de las impresiones revelaron algún error, ¿ok? ¿Cuáles fueron esos errores más comunes? Vamos entonces a verlos. Yo quiero comenzar con los errores porque cuando uno identifica los errores, uno sabe qué fue lo que salió mal, ¿verdad? Entonces, primero es como que vamos a aprender de los errores para luego saber cómo hacerlo bien. Entonces, el primer error es tejido sobre la línea terminal, ¿ok? Vamos a ver con este primer ejemplo cómo notamos aquí la línea terminal, pero de repente aquí en la parte lingual pues se pierde, ya no logramos distinguir muy bien dónde está esa línea terminal. Lo mismo con este otro pilar, notamos la línea terminal acá, pero acá la perdemos por completo. Aquí tenemos otro ejemplo de múltiples unidades. Podemos observar el margen, pero de repente aquí en el otro pilar ya no es tan evidente. El gran problema de esto, que tenemos tejido blando sobre la línea terminal, es porque no se ha producido un buen desplazamiento, es decir, no hay suficiente retracción. Otro problema son las faltas de contactos oclusales en las cubetas de doble impresión. Aquí las llaman triple tray, pero son estas cubetas de plástico que son desechables, donde ponemos al paciente a morder y obtenemos simultáneamente la parte superior e inferior. El gran error con estas es cuando el paciente no muerde por completo porque está mordiendo la cubeta en alguna parte, sobre todo en el arco o en la extensión distal de la cubeta, o porque sencillamente el paciente no supo posicionar sus dientes en la máxima intercuspidación. Otro error es presión de la cubeta sobre los tejidos blandos. Y esto sucede porque la cubeta es muy pequeña, porque la cubeta se ha movido, porque la cubeta no se colocó en la posición correcta, ¿ok? Ese es otro de los errores. Otro error son vacíos y burbujas en la línea terminal. Y déjenme decirles algo. El 99% de la razón de por qué eso sucede no es saliva, no es aire, ¿ok? Que se insertó mientras estaba colocando el material, o sea, no es saliva, no es aire. El 99% de la situación, cuando usted tiene una burbuja, es porque está sangrando, ¿ok? Es sangre. Esa es la principal causa de esas burbujas en la línea terminal, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para solventar? Pues controlar el sangrado, controlar la hemostasis. ¿Qué otros errores hay? Burbujas internas. Las burbujas internas, sobre todo en preparaciones intracoronales como inlay, onlay, en estos casos sí puede ser que sea saliva o aire.
Desgarros en el margen. Los desgarros en el margen ocurren porque hay insuficiente desplazamiento lateral. ¿Se recuerdan al principio que les hablaba de un desplazamiento horizontal y uno vertical? Nosotros queremos un desplazamiento lateral horizontal para tener más volumen de material de impresión. Si el material de impresión no entra en suficiente volumen, es una capa muy delgada, pues las probabilidades de que se desgarre al momento de recuperar la impresión son más altas. Los tirones o los jalones suceden cuando vamos a colocar la cubeta con el material de impresión que ya ha pasado su tiempo de trabajo. Es decir, el material ya está polimerizando, ¿ok? El material no fluye tan fácil alrededor del diente o se ha movido la cubeta cuando se toma la impresión. Entonces, cuando uno toma la impresión tiene que ser muy rápido, hay que dispensar el material simultáneamente y tomar la impresión rápidamente. No podemos esperar mucho porque si el material comienza a polimerizar, entonces vamos a tener esos halones, esos tirones que son muy evidentes, sobre todo en las superficies linguales. Otros errores son la selección deficiente de cubetas, ¿ok? Por ejemplo, en este caso están utilizando dos cubetas de mordida simultánea en vez de usar una cubeta de arco completo. Otro error es usar una cubeta de arco completo y solamente colocar el material en la mitad, ¿ok? Yo entiendo que muchas veces queremos ahorrar material de impresión, pero esto no se debe hacer. Otro error es la separación de la impresión de la cubeta. ¿Ok? Los materiales de impresión de silicona se tienen que utilizar con un adhesivo especial con el cual pintamos la cubeta. Y eso para mí fue como un descubrimiento, porque yo cuando vivía en Venezuela nunca teníamos este material adhesivo. O sea, sencillamente uno confiaba en las perforaciones de la cubeta para sostener el material. Pero aquí se utilizan muchas cubetas que son desechables y no son perforadas como las cubetas metálicas, y esas perforaciones son muy grandes y el material tiende a separarse fácilmente. Entonces es importante utilizar ese material de un adhesivo especial para materiales de impresión. Otro error es la contaminación superficial de ese material de impresión. Y eso sucede porque el material se ha contaminado más que todo por sales metálicas en la preparación. ¿Y de dónde vienen esas sales metálicas? Del sulfato férrico y del cloruro de aluminio. Por eso yo insistía en que hay que lavar muy bien la preparación antes de tomar la impresión. Y bueno, aquí tenemos otros errores. Estas diapositivas que van a ver están bien sobrecargadas, ¿ok? Pero es para que ustedes vean, como les dije, uno aprende de las cosas que están mal, ¿ok? Por ejemplo, poco material de impresión, los algodones pegados, eso es algo que pues no se debe hacer, primero por medidas de bioseguridad, ¿ok? Otro error más, aquí tenemos otro, por ejemplo, esta persona está tomando una impresión a múltiples implantes y sin embargo veamos la calidad de la impresión. Nuevamente, cubetas de doble impresión donde no se colocó el material en el lado correcto o no se colocó material en ambos lados. ¿Ok? Aquí vemos cómo no notamos la línea terminal, vemos los tirones. Otra impresión con material insuficiente. En este caso, esta persona estaba tomando impresión, no sé, a unos 9 implantes y pensó, ok, es un caso grande, voy a hacer una cubeta individual, pero no se tomó la molestia pues de colocar suficiente material de impresión y obtener una buena impresión, ¿ok? Si ustedes están viendo estas fotografías aquí, estas impresiones llegaron a un laboratorio, ¿ok? Estas impresiones, todas esas impresiones que ustedes están viendo, fueron a un laboratorio, ¿ok? Lo que yo quiero detenerme a decirles ahorita es que nosotros tenemos un compromiso moral y ético con nuestro paciente, ¿ok? Si nosotros sabemos que la impresión está mal, si nosotros sabemos que no es la mejor calidad de la impresión, en ese momento es el momento donde tenemos que parar y reconsiderar, ¿ok? Es mejor que
pasemos unos 15 minutos más empacando nuevamente el hilo, tomando nuevamente la impresión, a que fabricar una restauración sobre un modelo obtenido de estas impresiones, ¿ok? Esto se trata de ética, ¿ok? Hacer un trabajo restaurador sobre un modelo procedente de estas impresiones es mal praxis, es mala praxis, ¿ok? Eso no lo debemos hacer. Entonces, aquí mi pequeña reflexión es que tenemos que tener ese compromiso moral y ético de evaluar nuestro trabajo y decidir cuándo el trabajo es de suficiente calidad para mandarlo al técnico, ¿ok? Yo pienso que uno cree que los técnicos son entes milagrosos y que van a ser capaces de leer márgenes donde no se leen, ¿ok? Eso no funciona así. Ok, entonces vamos a ver la anatomía de una buena impresión. Ya vimos lo malo, ahora, ¿qué es lo ideal? Lo más importante es obtener una línea terminal definida y clara, incluir 2 milímetros de bucal y lingual más allá de la línea terminal. Las cúspides deben estar bien definidas, las cúspides no se deben apoyar en la cubeta. No debe haber ninguna separación entre el material de impresión ligero y medio, es decir, que el material debe coalescer por completo. Se debe capturar el perfil de emergencia del diente, no tener burbujas ni vacíos y superficies oclusales claras. Ahora vamos a ir con la técnica, ¿ok? Al final de esta presentación, de verdad que mi objetivo es que ustedes sepan tomar una impresión a prueba de tontos, ¿ok? Que ustedes creen un protocolo que pueden utilizar mañana mismo cuando vayan a tomarle la impresión al paciente. A mí me molesta cuando yo veo conferencias y yo veo que explican unas técnicas que son sumamente avanzadas, unas técnicas que no puedo aplicar. Lo que yo les voy a explicar es algo que usted puede hacer hoy mismo o puede hacer mañana. ¿Ok? Es un protocolo que quiero que aprendan y que practiquen para que puedan tener éxito. Entonces, sin duda alguna, la mejor técnica para manejar el tejido blando es la técnica de doble hilo. ¿Ok? ¿Por qué 2 hilos? Usar 2 hilos es la forma más eficaz de capturar la línea terminal, capturar esa profundidad del surco, lo que les mencionaba, la parte no preparada del diente y el perfil de emergencia. El primer hilo tiene que ser del diámetro más pequeño posible, ¿ok? El primer hilo debe estar completamente sumergido. Y yo siempre le explico a mis estudiantes que es en una terminación de que una parte del hilo va justamente en contra con la otra, con el otro extremo del hilo. Y tiene que estar completamente sumergido, ¿ok? Preferiblemente que esa unión sea hacia el lingual y que no se sobreponga el hilo. La técnica más fácil para empacar el hilo es como si usted se fuera a pasar el hilo dental, ¿ok? Con este primer hilo, uno lo baja justamente en el surco, tal cual como si fuera a pasarse hilo dental, y hay que bloquearlo primero en proximal. Una vez que uno lo bloquea en proximal, ya es más fácil ir o continuar alrededor del diente, ¿ok? Entonces, lo bloqueamos en proximal, luego vamos con el instrumento alrededor, empacándolo hasta llegar a la parte lingual. En la parte lingual vamos a cortar cualquier exceso que tengamos y vamos a empacar las 2 punticas para que todo quede completamente sumergido. ¿Ok? Los instrumentos para empacar, yo recomiendo los instrumentos que son lisos, ¿ok? Que no tienen la punta cerrada. Uno de mis favoritos es el IPC. Ese es un instrumento que se llama Interproximal Carver. Es un instrumento básico de operatoria dental, ¿ok? Me gusta porque es sumamente delgado y me deja entrar en surcos incluso que son bien, bien finitos. Sin embargo, hay empacadores de hilo de diferentes marcas. Este que está aquí es de Ultradent. Lo que sí quiero que eviten son estos que son cerrados, ¿ok? Cuando usted utiliza un instrumento cerrado, esas pequeñas fibras de algodón se van a quedar enganchadas y en vez de empacarlo, usted lo que va a hacer es traérselo, ¿ok? Honestamente no sé por qué llegaron a vender esos instrumentos cerrados.
Y si usted tiene un instrumento cerrado, pues lo más fácil es alisarlo. Agarre un disco, algo, una fresa y púlalo, póngalo lisito. Luego vamos con la colocación del segundo hilo. El segundo hilo tiene que ser de un diámetro más grueso. ¿Qué tan grueso? Un grosor mayor del que primero se aplicó. Por ejemplo, si el primero que yo coloqué fue un triple cero, mi segundo hilo va a ser un doble cero, ¿ok? Este hilo no va tan profundo como el primero. El primer hilo sí tiene que ir completamente empacado dentro del surco. Este no va a entrar tanto porque ya el surco tiene su espesor, su espacio ocupado por el primer hilo. ¿Ok? El segundo hilo lo que me va a dar es la retracción lateral y el primer hilo lo que me va a dar es la retracción vertical. ¿Ok? Entonces, esto no lo tenemos que empacar completamente profundo, ¿ok? Y lo que queremos es dejar una pequeña cola, ¿ok? Un extremo al final, preferiblemente en lingual, porque ese va a ser el punto donde vamos a agarrar para retirarlo justo antes de tomar la impresión, ¿ok? Y lo debemos dejar de 3 a 8 minutos. Si tenemos múltiples unidades, unidades de carillas o de coronas una al lado de la otra, una recomendación es usar que el segundo hilo sea continuo, ¿ok? Entonces, el primer hilo individual, tal cual como se los expliqué al principio, pero el segundo hilo lo voy a empacar de una forma en que voy a ir rodeando cada pilar y que se crucen en lingual. Una vez que se cruzan en lingual, yo paso al siguiente pilar, lo voy empacando y cruzo en lingual, paso al siguiente pilar y así sucesivamente. La gran ventaja de usar un solo hilo cuando tenemos múltiples unidades es que al quitarlo, lo podemos quitar todo de una vez sin tener que ir quitando trocito por trocito. ¿Ok? Es importante anestesiar al paciente. ¿Ok? Si el paciente no está anestesiado, lo que va a suceder es que cada vez que nosotros empaquemos, el paciente va a brincar, el paciente le va a doler. Y obviamente no vamos a ser capaces de empacar por completo si el paciente tiene dolor, porque eso es automáticamente una respuesta de nosotros. Si sabemos que el paciente le está doliendo, automáticamente nosotros paramos. Con el hilo tenemos que empacarlo por completo, así que es importante que anestesiemos al paciente. Lo otro que les recomiendo, la otra parte del protocolo, es tomar la impresión en un solo paso. Pero para ello tenemos que trabajar con un asistente. Yo sé que muchos me van a voltear los ojos y van a decir, ay, pero ¿quién tiene asistente? Es importante que si tienen un caso de impresión, díganle a alguien que los pueda asistir, así sea la secretaria que está en el escritorio al frente, un momentico, ven acá, te voy a usar, te necesito 5 minuticos nada más para que me ayudes con esta impresión. El rol del asistente va a ser básicamente cargar la cubeta con el material medio o pesado, dependiendo del que hayan elegido, mientras que el odontólogo va a estar inyectando el material ligero en las preparaciones. Lo otro que hace el asistente es que ayuda a mantener los dientes secos y también succiona todo el exceso de saliva, ¿ok? ¿Cómo es la estrategia? Mientras, normalmente lo que yo hago, yo seco mis dientes bien, succiono bien, dejo la succión de ladito, se la doy al asistente, estoy lista, retiro el primer hilo, voy a comenzar a inyectar el material liviano y cuando digo inyectar es que la punta del material de impresión tiene que estar directamente sobre el surco y es como si usted fuera a inyectar allí en el surco. Esa es la parte importante. No es que mi surco está aquí y yo voy a empezar a poner material por encima. No, yo tengo que estar allí y ese es el gran truco, que uno vaya inyectando el material alrededor en el surco para que pueda penetrar. Y una vez que entre allí, yo lo que voy a empezar es a subir como si fuera un helado de estos, un sundae, un helado de estos donde que usted puede conseguir en McDonald's, que va alrededor hasta que cubre por completo el pilar.
Simultáneamente, la asistente está preparando la cubeta con el material medio, ¿ok? Y una vez que ya está listo, entonces allí procede a colocar la cubeta dentro de la boca del paciente. ¿Ok? Aquí está el ejemplo. La punta del material va a ir inyectada directamente sobre el surco. Ese es el gran truco. Y luego que se ha cubierto todo, pues se procede a tomar la impresión con el material medio o pesado. Cuando retiramos la impresión, hay que respetar el tiempo de polimerización. Siempre revisen las instrucciones del fabricante. Generalmente son 5 minutos. Luego de esos 5 minutos retiramos la cubeta y lo que queremos ver es justamente este anillo que está aquí, el anillo de material de impresión que va más allá de la línea terminal. Mi línea terminal está aquí. La línea terminal está aquí y todo esto que está alrededor es ese anillo de material de impresión extra, que es justamente lo que es el surco. Ahora, si ese primer hilo se viene con la impresión, es nuestro deber quitarlo, ¿ok? Hay que quitarlo con mucho cuidado, no lo ales apresuradamente. Si está muy insertado dentro del material de impresión, lo mejor que pueden hacer es jalar un poquito con la pinza y usar una hoja de bisturí para ir cortando las fibras, ¿ok? Y una vez que se van liberando las fibras, ya se puede sacar el hilo. Perfecto. De materiales de impresión no quiero hablar mucho, ¿ok? Lo ideal son materiales de impresión que son siliconas por adición. Básicamente van a necesitar una en una consistencia liviana y que es el material de jeringa, y la otra consistencia que puede ser media o pesada es el material de la cubeta. Media o pesada dependiendo del caso. ¿Cuándo me gusta a mí usar el pesado? Cuando voy a hacer impresiones de doble mordida, con esas cubetas de mordida, las triple tray, hay que usar un material pesado porque es más rígido. Si ustedes ven, esas cubetas son bastante flexibles y se deforman con facilidad. En esos casos lo ideal es utilizar un material de impresión que sea rígido. Por lo tanto, un pesado es ideal. Tenemos que tener en cuenta que si el paciente tiene troneras gingivales amplias, si nosotros vemos esos triángulos negros entre los dientes, tenemos que tener mucho cuidado con los materiales que son pesados, porque se te puede quedar la cubeta trabada o la impresión trabada en esos triángulos negros. El que no se le haya quedado una cubeta trabada, yo creo que no ha tomado impresiones, ¿ok? A mí se me han quedado por lo menos 2 cubetas atrapadas. Soy muy cuidadosa ahora, siempre trato de bloquear esas troneras gingivales. Pueden usar cera de utilidad y sencillamente se lo meten allí en esas troneras, en esos triángulos negros, empacan cera de utilidad. Si tienen resina de esta que se utiliza para hacer las férulas de blanqueamiento, para crear el espacio de las férulas de blanqueamiento, esa resina también se puede colocar en esos triángulos y ayuda a bloquear esos undercuts, ¿ok? Que lo que hace es que hacen propenso que la cubeta se quede atrapada. Estos son los materiales que usamos aquí en la universidad. Tenemos Aquasil, que es esta marca de Splice Sirona, y tenemos Identium de Kettenbach. Me gusta mucho este material Identium, es una combinación de una silicona por adición con poliéter. Tiene muy buena afinidad con la humedad, o sea que si hay un poquito de saliva, si hay un poquito de sangrado, este material va a ir muy bien, ¿ok? Lo que no me gusta es que quizás la diferencia entre el material, no hay mucho contraste entre el material liviano y el medio. Los dos son como morados. Si se fijan aquí con el Aquasil, vemos que uno es amarillo y el otro es verde. Eso es lo ideal, que los materiales contrasten. Y lo otro con el Identium es que necesita un adhesivo específicamente para colocarlo en las cubetas. Pero, como les digo, cualquier material de impresión de silicona
va a ser la función, ¿ok? Consideren esos embrasures, esas troneras gingivales, esos triángulos negros, para evitar el riesgo de que la impresión se les quede trabada. En cuanto a las impresiones digitales, y ya estoy llegando al final de la presentación, en cuanto a estas impresiones digitales, lo que quiero decirles es que es solamente una herramienta diferente. El concepto es exactamente el mismo. Si usted no tiene buenos resultados con una impresión convencional, no va a tener buenos resultados con una impresión digital. Igualmente hay que tener buen aislamiento, hay que capturar la línea terminal y comprender cuáles son esos requisitos de las impresiones. Si usted tiene todo eso, va a tener éxitos en sus impresiones sin importar la técnica que utilice. Y bueno, mi mensaje final es que si usted tiene un protocolo, adapte el protocolo a sus necesidades, practique las veces que sea necesaria, porque las habilidades están allí para que uno las desarrolle. Las habilidades se desarrollan. El conocimiento uno lo obtiene estudiando, uno lo obtiene de estos cursos, de las conferencias, pero lo que va a desarrollar al final sus habilidades es que usted practique. Y lo último es que cuando vaya a tomar una impresión, vaya caminando a la unidad con confianza y sepa que esa impresión le va a salir bien, incluso antes de empezar el procedimiento. Y bueno, con ese mensaje ya termino. Vamos a ver si tienen preguntas nuevamente. Y antes de pasar a las preguntas, porque voy a dejar de compartir, quiero darle las gracias por su atención y aquí les dejo mi cuenta de correo electrónico, por favor, si la quieren anotar, y mandarme cualquier correo, cualquier mensaje, cualquier cosa que necesiten preguntarme, yo voy a estar a la orden, ¿ok? Muchísimas gracias a ustedes por tomarse esta hora y 35 minutos y espero que puedan aplicar todos estos conocimientos, esa es la idea, y que bueno, creen su protocolo, practiquen y como les dije, tengan confianza en el procedimiento que van a hacer. Ahora sí voy a dejar de compartir y voy a dejar que la doctora me haga las preguntas. Se tiene que quitar Listo, perfecto. Listo. Natalie, antes de hacerte otras preguntas, voy a leerte unos mensajes que te han dejado acá en el chat, donde la profesora Ingrid, nuestra decana, te dice: hola querida Natalie, gracias por el apoyo a nuestra facultad, deseando el mayor de los éxitos y muchas bendiciones. Gracias, amén. Te lo manda nuestra decana, así como hay otras personas que te dicen, para ver, Natalie, un saludo, siempre excelente, Iraida Labrador. ¿Qué más te dicen? Excelente. Una pregunta. Vamos con una pregunta. ¿Quieres? Perfecto. Ajá. Ya va. Déjame. Ya va. Lo que pasa es que esa pregunta te la hice ya, ¿oíste? Ok. Entonces no la voy a hacer. No la digo. No te la digo. Aquí te manda la doctora Rudy Jiménez, saludos, felicitaciones. Gracias. Excelente conferencia, una buena actualización de todos los materiales de impresión que están en el mercado de éxito, Natalie. Para ver, gracias, profe, siempre usted muy, muy brillante, admirándola y acompañando su evolución personal y profesional. Se la aprecia mucho. Gracias. Qué lindos mensajes. Sí, saludos de la doctora Ivetmar Gámez, te di saludo, es lo que te dice, ¿no? Ajá, vamos a ver acá. Ajá, esta sí es una pregunta, Natalie. Okay. Vamos a verla. En la técnica de doble hilo, ¿cómo escoge el grosor del primer hilo? ¿Alguna relación con el sondaje o con el biotipo? Claro, con el biotipo, exactamente, con el biotipo y la profundidad del surco, ¿ok? Si tenemos un surco que es superficial y un biotipo fino, indudablemente tenemos que empezar con el hilo más pequeño posible, ¿ok? Si tenemos un surco que son más profundos, como les dije, las medidas de los surcos son medidas promedios. Puede ser, hay pacientes que están en salud periodontal y tienen surcos de profundidad de 3 milímetros, de 4 milímetros, sin embargo son
surcos saludables. En esos casos, pues tenemos que utilizar hilos que son mayores, de mayor diámetro. Pero siempre una pista o un tip que les doy es comenzar con el hilo más pequeño que puedan colocar en ese espacio. Ese es el gran tip. Y lo otro es, si tienen un biotipo grueso, entonces allí sí tienen que utilizar unos hilos un poquito de mayor diámetro, de mayor grosor, porque hay que hacer más fuerza para desplazar el tejido. Ok. Bueno, Natalie, te dicen también, eres un orgullo, usted. ¿Oíste? Sí, Orgullo, correcto. usted. Bien, gracias. Te manda a decir la doctora, ya te digo, mil gracias, excelente. La profesora Iraida. Gracias, profe, Dios me bendiga, Dios bendiga su conocimiento. Gracias, amén. ¿Cuánto tiempo, una pregunta, cuánto tiempo puede durar el hilo dentro del surco? De 3 a 8 minutos, no más de 10 minutos, ¿ok? Tengan eso como norma, no más de 10 minutos, ¿ok? Después de 15 minutos de dejar el hilo, allí vamos a estar haciendo cambios irreversibles, ¿ok? En esas estructuras periodontales. Así que no más de 10 minutos, pónganse como límite 8 minutos, de 3 a 8 minutos. Ok, bueno, excelente, gracias por compartir su conocimiento, orgullo de nuestra facultad de Carabobo, de la Universidad de Carabobo. Okay. Gracias. Ajá. Aquí Valentina Izquierdo te dice, gracias por la presentación, muy buena, ha sido muy grata, saludos desde Santiago de Chile. Okay, qué bien, excelente. Aquí tiene gente de todos lados, bendiciones y éxitos, te van a decir Jennifer López, excelente, bien explicado todo. Egilda Tosta, Ajá. Egilda. Claro. Ajá, mil gracias Natalie, querida, orgullo de ver tu crecimiento profesional, un gran abrazo. Te manda qué a decir bueno. Egilda. Gracias. Egilda, saludos. Ajá. ¿Qué más te mandan a decir? Bueno, te mandan a decir, súper excelente conferencia, orgullo usted, muchísimas gracias. Buenas tardes, Natalie, placer verte, excelente conferencia. María García Paz, gracias, doctorísima. Me encantó la charla, sobre todo evaluar los errores en las impresiones. ¿Viste que sí? Sí, Qué claro. Importante, ¿no? Claro, es que uno aprende de los errores, más nada. Bueno, Egilda me dice acá, saludos, mi caro. Gracias, Egilda. Vamos a ver qué más preguntas hay por acá. Ok. Vamos a ver, para ver. ¿Cómo? Sí, ya la abrí. Ajá, la técnica con teflón, ¿sí puede explicarla brevemente, profesora? Claro, por supuesto. El teflón lo vamos a usar cuando el surco es tan poco profundo, es muy poco profundo, y el hilo más delgadito, que sería el 000, no es capaz de quedarse allí, ¿ok? Entonces lo que tenemos que hacer es cortar una tira, ¿ok? Y enrollarla, o sea, que quede, la ventaja del teflón es que uno se le hace así, uno va haciendo como una tirita súper delgadita, ¿ok? Hay que secar muy bien el diente, hay que secar bien la encía, todo bien sequito, y lo vamos a usar tal cual como si fuera un hilo. Con un instrumento lo vamos a empacar como si fuera un hilo. La única diferencia es que los tejidos deben estar secos y el instrumento tiene que estar húmedo, un poquito mojado. Coloque una gotica de agua en un dappen dish y sencillamente moje el instrumento, porque eso lo que va a hacer es evitar que el teflón se le quede pegado al instrumento, ¿ok? Y no es una técnica solo que puedo usar para coronas. Me gusta mucho usarlo también cuando voy a hacer aislamiento absoluto y siento que hay un pedacito de la goma dique que quizás no me está cubriendo la encía. En ese momento uso el teflón como para aislar, como para meter la encía por debajo de esa goma dique. Me gusta también cuando veo que las bandas Toffler-Mayer o las bandas matrices para hacer restauraciones oclusoproximales no se adaptan bien a la zona cervical del diente. Me gusta colocar teflón alrededor de la cuña, ¿ok? Y empujar la cuña y ese teflón ayuda a que se haga un mejor contorno y que la banda se pegue bien al diente. Entonces el teflón, como le dije, tiene muchas, es como que una de las cosas que uno tiene que tener ahí en su gaveta.
en la odontología, bueno, para cuando uno hace implantes, se cubre el tornillo protésico con teflón antes de colocarle la resina para cerrar el acceso de la corona. Tiene muchas aplicaciones. Okay. Te voy a leer un mensaje para mí muy significativo de la doctora Jones, ¿ok? De Andreina. Sí. Le dice, doctora, feliz de escucharla una vez más. Fue mi profesora durante el posgrado de ortodoncia en la Universidad de Carabobo. Correcto. Y recuerdo que sus fotos ya eran magníficas e impresionantes cuando eso no era trending en odontología. Viste qué bonito, Natalie. Bueno, vamos a ver, creo que estamos ya casi listos. Sin embargo, bueno, quiero darte las gracias, Natalie, por una excelente conferencia, donde se demuestra que la reproducción precisa de los márgenes de la preparación es una impresión, es un requisito necesario para lograr una buena calidad marginal. Correcto. Sí? Es por ello que la técnica y material de impresión, así como el manejo de los tejidos periodontales, resultan claves en la consecución del éxito. ¿Oíste? Sí, yo le decía al principio que me sentía como un poco ante los expertos periodontales, que yo voy a hablar bastante de periodoncia. Le digo, doctora, yo voy a hablar mucho de periodoncia y me siento un poquito, como ustedes saben, segura, porque aquí los expertos en periodoncia son ustedes, no soy yo. Gracias, no, maravilloso, Natalie. Entender que fíjate tú, yo pienso que el éxito de esto es entender las propiedades de cada uno de los materiales utilizados durante el proceso de la toma de impresión. ¿Verdad que es importantísimo eso? Pero también es importante el diagnóstico oportuno de la condición periodontal, o sea, la salud, la enfermedad, pero también el biotipo periodontal. Correcto. Y, por supuesto, el manejo adecuado de las técnicas disponibles para la retracción o el desplazamiento de los tejidos gingivales. ¿Qué nos va a proporcionar esto? Bueno, proporciona al clínico una herramienta necesaria para la toma de decisiones y la consecución de los mejores resultados estéticos y funcionales en prótesis fija. ¿No te parece? Sí, absolutamente, de acuerdo con usted. Bueno, Natalie, muchísimas gracias. Ha sido un honor tenerte. Igualmente, gracias a ustedes. Sí.